Don Rodrigo, la cultura política costarricense, sembrada por décadas entre la población por gobiernos que desarrollaban el clientelismo político, hacía pensar en el ciudadano que el gobierno debía proveerlo de ropa, zapatos, comida y amor, el famoso papá Estado. La actual coyuntura política y económica mundial dibuja un diseño de Estado muy diferente. En nuestro caso, señor presidente, cuando el gobierno anuncia la ruta del arroz, la rebaja en el precio de los medicamentos o la baja en el precio de los combustibles, el ciudadano interpreta, por esas décadas de adoctrinamiento, que efectivamente el gobierno impone tarifas cuando en realidad, según nuestro entender, su papel es plantear condiciones para buscar estos objetivos, como por ejemplo eliminar cuellos de botella. Al final, quienes deciden son entidades como la ARECEP, en cuanto a servicios como combustibles, buses, agua y luz, y en cuanto a otros productos es el mercado. La pregunta directa es, ¿cuál es el papel del gobierno de Rodrigo Chávez entre estas fuerzas de mercado? ¿Debe ser quien impone, quien propone o quien distorsiona estas fuerzas de mercado, señor presidente? Vea, usted está haciendo una pregunta muy profunda, don Richard, se lo agradezco. Es una pregunta de ideología en el buen sentido de la palabra. Yo siempre he criticado a las ideologías como etiquetas demagógicas para engañar a la gente, porque así se han usado mucho. Uno tiene que entender que no se trata de Estado o de sector privado. Los extremos, las sociedades en el momento histórico que escogieron solo Estado, fíjese lo que pasó en la Unión Soviética, colapso absoluto. Fíjese lo que pasó con el gran salto hacia adelante de Mao Zedong, mató a 36 millones de personas de hambre. Fíjese lo que está pasando en Venezuela y en otras partes, y lo que hay todavía algunos comunistillas criollos quieren ver para Costa Rica. Eso, gracias a Dios, el gobierno de la República, pero sobre todo el pueblo de este país, lo ha rechazado y lo seguirá rechazando. Entonces, también fíjese en la historia en que el Estado desaparece totalmente del accionar social y de manejo de política económica, y le puedo dar un ejemplo. El Londres de la novela David Copperfield, ¿verdad? Donde el este de Londres, donde la gente caía muerta de hambre y le pasaban por encima. Entonces, el mundo moderno, don Richard, la gente como yo, que lo que piensa es que la administración de los servicios públicos de una manera justa y equitativa es lo que importa al final del día. Fíjese, Irlanda, Suecia, dos sociedades para todos los estándares muy avanzadas. Irlanda está del lado más de mercado, menos intervención, etc. Suecia es un socialismo, o Dinamarca, porque esos también cambian. Pero en esencia, la calidad de la vida de la gente es altísima en ambos lados. ¿Qué entra aquí? Yo creo que los costarricenses se nos fue la mano queriendo controlar al Estado y al sector público. Al Estado, al sector público, y controlar al sector privado. Y al final lo que hicimos fue un enredo de instituciones como ARECEP, que yo veo, la nota de ARECEP para mí no pasa. SUTEL, estábamos hablando de Fonatel, las superintendencias financieras, los COSEBIS, los CONAVIS, los SINACS, donde el gobierno le quitaron los instrumentos para le quitaron ciertos instrumentos para ayudar a facilitar el desempeño de la economía. También hubo muchísimas regulaciones. Y lo peor es que aquí lo que menos falta son tontos. Muchos se pusieron muy vivos y dijimos, podemos influenciar ciertas políticas públicas para generar beneficios hacia nosotros. Fíjese, de las pensiones de lujo es un caso monumental. El plan escudo fue un caso monumental. La protección que se le dio o los beneficios y utilidades que le dieron a 5 industriales del arroz por años. En el sector privado,
no, usted no puede hacer tal cosa porque no me da la gana. Todo el no se puedismo, todo el es imposibilismo, o me tiene que lubricar la decisión. Usted me pregunta, ¿cuál es el papel del gobierno actual de la República? Nivelar la cancha del juego, poner racionalidad administrativa, gerencial, económica, para generar cosas como 5G, para generar cosas como la caída del precio del arroz, que aunque haya 2 o 3 medios que lo nieguen, como quien niega que el mundo es redondo, y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. ¿Tenemos todos los instrumentos? No. Yo no puedo influenciar a ARECEP. Se baja el precio del diésel, baja el tipo de cambio, etc. Y ARECEP dice, los buses suben. ¿Verdad? Estamos tratando de meter pago electrónico para todos los buses, para que los autobuseros no puedan no reportar todo el pasaje, que eso afecta la factura. Pero ahí hay un montón de variables y de juegos que, a menos de que haya un equipo gerencial de gobierno que lo único que quiera es generar bienestar, en lugar de otras cosas que ya el pueblo de Costa Rica está cansado de haber visto y de ver, no vamos a cambiar. Y ese es el compromiso. Ahora, las leyes no están cambiando, o están cambiando a un paso glacial, de tortuga. Fíjese cuántas leyes de reforma del Estado hemos presentado en estos últimos 10 meses. Hay poco progreso. La reforma del Ministerio de Agricultura, la reforma del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, etc. Hay que esperarse, pero hay reformas muy ambiciosas que van a causar muchísima rechazo, como la posibilidad de reformar SUTEL, la posibilidad de reformar la ARECEP, la misma ley que ya sometimos de rendición de cuentas sobre los recursos del FES. Hay ahí una vaca sagrada, que es la autonomía, pero que es una autonomía malentendida, porque lo único que nuestra ley propone es que rindan cuentas sobre la efectividad del uso de los recursos, no sobre qué cátedra se puede dar, qué currículum. Entonces, costarricenses, estamos en un periodo de transición en que este gobierno está operando con muy pocos instrumentos, lo está haciendo más o menos bien, y le corresponderá a las próximas elecciones del 2026 decidir a quién le darían los diputados, y si el pueblo de una vez por todas decide darle una mayoría sustancial y efectiva a un grupo que quiera cambiar el país. Esa es una decisión que a mí ya no me va a competir y en la que no voy a participar, pero sí me corresponde decir que ahí es donde se podría hacer verdadera reforma de este país, en lugar de seguir luchando cotidianamente, como lo vamos a seguir haciendo con mucho amor, para mejorar las condiciones. World Vision Costa Rica es una organización que trabaja por el bienestar de la niñez y la adolescencia. Creemos en impulsar espacios a nivel nacional y local donde se vele por sus derechos y el desarrollo de habilidades para la vida, creyendo que esos 2 elementos les dará un viaje más seguro para sus vidas. Al formar parte de la familia de World Vision Costa Rica, estás transformando la vida de más de 800,000 niños, niñas y adolescentes del país.